Bueno, arrancamos ahora una charla con nuestro amigo Patricio Sullivan, que tiene, como digo yo siempre, tiene la sensibilidad de tocar el charango, porque hay que ser sensible para tocar el charango como cualquier otro instrumento, pero el charango tiene algo fuera de lo normal. Hola Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Te saludo de acá de Buenos Aires. ¿Cómo anda todo? ¡Wow! Sí, sí. Bien, bien, ¿no? Vos sabés que uno, en todo esto, uno se va informando y todo esto, y vos sabés que los que conocemos el instrumento como el charango, sabemos que es un instrumento andino, pero que un nacido en Buenos Aires, ¿no? Naciste en Buenos Aires, ¿no? Yo nací en Buenos Aires, justamente en la ciudad de Buenos Aires. Es Claro, una región donde creo que por habitante no hay muchos charanguistas, o por lo menos cuando yo empecé a tocar no había tantos charanguistas por habitante como en otras ciudades como La Paz, quizás, o yo te mismo iba a decir, Jujuy. ¿qué hace un porteño tocando el charango? Sí, me lo ha preguntado Jaime Torres más de una vez, y yo cuando me lo preguntó él le dije, debería contestarle usted, maestro, por todo el camino que ha hecho con eso, ¿no? Para Claro. poder ayudar a que otros jóvenes estén en ese camino. Mirá, yo venía estudiando en el Conservatorio de Guitarra, empecé en la adolescencia a estudiar en el Conservatorio acá en Buenos Aires, y bueno, cuando uno se mete con el instrumento empieza en este caso con la guitarra, a conocer un poco el repertorio, a ver qué es lo que le ofrecen en estas instituciones tan formales y que tienen una estructura donde uno aprende a tocar música clásica, donde aprendes a tocar repertorio argentino, pero muy poco, uno estudia más repertorio medieval que argentino. Y cuando me encontré con el charango era un instrumento de cuerdas que me permitía poder tocar música folclórica, música andina, poder quizás improvisar algo, poder estudiar los ritmos. Esas particularidades que a mí me generaron como realmente mucha atracción para poder hacerlo. Y me sacaban también de esa estructura que tenía el conservatorio y esa rigidez de la partitura y esa cuestión de estar todos los días estudiando tanta cantidad de horas para poder rendir un examen o poder quizás dar un concierto. Entonces el chango me vino a hacer como una especie de camino de salida, de escape, de salida dentro de la música, ¿no? Porque uno a veces también, Podríamos hablar que de vez de vos encontrar el charango te encontró a ti. sí, ¿sabes qué es eso lo que la sensación que yo tengo? Justamente eso. Y aparte también, una de las cosas que me pasó cuando lo tuve en mis manos por primera vez, un charango que me habían prestado en una clase, en las primeras que empecé, lo vi tan pequeño que la primera sensación que tuve, y me lo acuerdo, ya pasaron 25 años de eso. Mm. Cuando lo tuve en mis manos dije, qué lindo charango para viajar. Eso fue la primera sensación que tuve. Qué lindo, no, qué lindo charango, qué lindo instrumento para viajar. Y vos sabés que está, creo, después unido también un poco a todo lo que me fue pasando en este camino de la música. Que creo que si no fuera por el charango, no hubiera podido llegar a viajar por un montón de lados que conocí, que estuve, festivales, giras, que de alguna forma ese primer pensamiento fue como una premonición de lo que vendría después con habiendo dedicado tiempo, estudio, práctica, proyectar cosas, con esa posibilidad de que me lleve el instrumento a viajar. Yo siempre digo que el chango me lleva. Me Bueno, gusta pensarlo así. vos sabés que nosotros los que vivimos fuera, porque bueno, tú ahora estás en Buenos Aires, yo aquí en Barcelona, nosotros el instrumento del charango lo relacionamos enseguida, ¿no? Con la música andina y a mí, por lo menos, tengo un compañero chileno que es el sonidista, enseguida te transporta, ¿no? Automáticamente vos sentís el sonido del charango, te transporta de una manera impresionante. Pero yo quedé alucinado cuando tocaste algo de musicalmente, cuando te pusiste, yo a veces lo hablo y medio me tranco. Cuando empezaste a tocar cosas de Piazzolla en el charango, fue como decir, hay dos cosas, perdón que esté un poco entreverado porque verdaderamente me llamó mucho la atención. Nosotros siempre decimos en el Uruguay que Citarrosa fue el que trajo el folclore a la ciudad, porque hizo del folclore algo que en la capital, que teóricamente no cuesta entrar, porque como los temas de campo, como que no, pero vos hiciste algo similar, estás haciendo algo similar al hacer, traer un instrumento que teóricamente es de la zona andina, que es una zona más agreste, más campera, podríamos decir, de repente vas y le metes música de Piazzolla metida en esto. Esto a nosotros, a mí me encanta, porque a mí me gusta Piazzolla,
y por supuesto me gusta el sonido del charango. Cuando lo escuché, no te da tiempo a críticas, te da tiempo solo a escuchar. Qué bueno. No, es verdad, no te da tiempo a criticar, te quedás como digo yo siempre, como paralizado y escuchás, sabés de lo que vas a escuchar, pero no lo estás entendiendo mucho, pero te agrada porque hay dos cosas que verdaderamente te gustan, que es a Piazzolla y te gusta también el charango. Entonces, cuando ves esa fusión que creo que cada vez se da más en la música, te llena de alegría. ¿Qué se te pasó por la cabeza para hacer esto? Bueno, es muy lindo ahí lo que estás preguntando. Esta idea del tango y de Piazzolla se remonta un poco a esos primeros años de estudiar, donde la verdad es que yo, con mucho respeto, siempre fui un partidario, digamos, y un militante de estudiar la música para el instrumento. Digamos, la verdad es que no me gusta o no me parece que esté bueno, no quiero hacer un juicio de valor ni mucho menos, pero conocer quizás charanguistas que agarran el charango y hacen cualquier otra música y no conocen la raíz del instrumento porque están perdiendo la oportunidad de poder interpretar y conocer a través del instrumento la cultura que tiene ese instrumento. Entonces yo siempre fui muy respetuoso de poder estudiar la música tradicional. Además de los antecedentes que tenemos de música andina, tenemos gran discografía de Jaime Torres, tenemos algunos otros charanguistas que también formaron parte de una generación de charanguistas de esa época que grabaron muchísima música en vinilo, que hicieron que el instrumento logre tener una sonoridad que se la conoce como citadina, digamos, que el charango logre tener una interpretación de punteo, digamos, ¿no? Que sea un intérprete de melodías. Entonces, a mí siempre, obviamente, me atraía esa idea de los maestros bolivianos como Ernesto Cabur, como William Centellas, Alfredo Coca, que tuve la oportunidad a todos estos de conocerlos viajando allá a Bolivia. Y lo que me pasó puntualmente con qué tocar fue cuando me invitaron a tocar en Bolivia, en un festival de charangos que se hacía en Sucre en el año 2003. Y yo dije, bueno, a mí me encanta la música de Bolivia. Interpreto esa música porque siempre la estudié y la valoré. Pero yo no soy eso en esencia, ni soy eso culturalmente, por vivir en la ciudad, como decíamos recién, por relacionarme con una mirada de la música más cosmopolita o tener una visión académica también de ciertos aspectos de mi formación. Entonces dije, ¿qué es lo que yo puedo tocar que pueda ser genuino para este momento? Y ahí transcribí dos cosas. Transcribí a Dios Nonino, justamente a Astor Piazzolla, y transcribí el tango Los Mareados. Después saqué otro tango más, saqué nostalgias de algunos tangos y me enganché muchísimo con eso. Así que fui a Bolivia y cuando tuve la oportunidad de tocar esos 3, 4 temas que tocaba cada charanguista que estaba participando de ese festival, yo toqué Piazzolla y toqué el tango Nostalgias. Y ahí tuve una recepción, siendo bastante joven, tuve una recepción y siendo bastante nuevo con el instrumento, de muchos charanguistas de Bolivia, de Chile, de otros lados que me dijeron, che, ¿quién de esa forma de tocar? ¿Cómo se te ocurrió tocar así, ese estilo? Y bueno, yo como tocaba la guitarra, traté también de tocar como la forma que estaba estudiando de tocar la guitarra, que era poder tocar una melodía acompañándome. Que también en ese momento no era algo tan común de hacer, había muy pocos changuistas que lo hacían, porque bueno, era adaptar la lógica de un instrumento a adaptarlo al charango. Así que nació ese germen ahí pequeño, esa semilla, que bueno, después yo, no sé, tuve la oportunidad de hace unos años grabar con el Pipi Piazzolla una versión de Libertango, también con bandoneón, con otros instrumentos. Y ese germen de poder tocar otra música en este instrumento eh, fue creciendo al punto de en algún momento tocar algunas obras con orquesta sinfónica en Arequipa, en Perú, en Ecuador. Fue también creciendo al punto de empezar a componer música para orquesta de cuerdas y charango, que hace Se te 10 años, bueno, abriste un campo terrible, porque claro, es un instrumento que teóricamente no solo se utiliza en la música andina o en músicas así muy folclóricas, de repente le diste un formato que se puede ir colocando con respeto y con muchísimo cuidado en sitios que teóricamente no son para este instrumento y sin embargo se adapta perfectamente al sitio, ¿no? yo creo que no, quiero decir que no debo ser el único que hizo estas cosas o No, quien no, me ni imagino, inventé nada, pero digamos. yo te escucho a ti, nada más. Bueno, yo sí, con el tema de Piazzolla, eso es de grabar cosas con Piazzolla y todo eso, hay algo ahí como que
que tiene que ver mucho con mi personalidad musical, digamos, y Claro, que aparte cuando viajo me lleva también a querer tocar eso y a la gente le encanta claro, y a mí me gusta llevar un poco de porteñidad a donde vaya, claro, 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 ¿no? claro. A pesar de que Piazzolla es un porteño, pero de Mar del Plata, pero De digo, Mar del Plata, sí, bueno, pero música de la viste que a ciudad, veces uno se siente en los lugares, ¿no? Uno no tiene por qué nacer en un sitio, ¿no? A veces uno se siente en un lugar y para vos la música de Piazzolla o la música o el tango también es tu sello interno de identidad que lo estás reflejando con otro instrumento, pero lo estás llevando y está bueno porque la idea es integrar, no es separar los géneros, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no? tal cual. Y en el debate ese también de que el instrumento uno lo puede pensar como que es una herramienta para poder expresar lo que uno es o lo que uno está buscando ser. Entonces, que uno haya empuñado el charango y con ese instrumento respetar también todo lo que tiene que ver culturalmente con él, porque a mí me encanta tocar música andina. No hay un concierto que no toque música de Bolivia, de Chile, que toque música del norte argentino, porque a mí me identifica esa música y el instrumento está identificado con eso. Y a mí me encanta tocar eso también. Y puedo pasar por tocar música clásica en el medio, tocar cosas quizás de Isaac Albéniz o de Paganini, transcripciones de cosas que me gusta mucho. Y creo que también el factor es poder lograr que el instrumento exprese quién es uno. Entonces, no es, si uno lo piensa con la semiótica de esa palabra, decir, bueno, es un instrumento, es algo para que te permita a vos comunicar algo. Entonces, nunca sentí como esa cuestión de estar diciendo, estoy haciendo algo raro, haciendo Piazzolla, o ni siquiera diciendo, estoy haciendo algo novedoso, es lo que yo quiero expresar. Claro, 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 Y lo sí, veo sí, con sí, sí. bastante naturalidad desde Claro, siempre. claro, claro, claro. Y me pasó, por ejemplo, esto de la experiencia de haber tenido la oportunidad también por viajar, de tocar con una orquesta de cuerdas, que me diga, mira, hay una orquesta de cuerdas acá, ¿te interesa hacer algo? Por supuesto, yo tengo unas obras, voy a componer, voy a estudiar, voy a recrear algo que se pueda representar dentro de esa estética. Y entonces quizás venís a escuchar, de hecho ayer tuve la oportunidad de poder tocar con una orquesta de cuerdas de acá de Vicente López, una localidad muy cerca de acá, que sonó muy lindo, búsquenlo después en las redes, también es Orquesta de la Ribera, Ok, en me las lo redes, apunto. es muy, muy interesante. Y ellos hacen música clásica y también hacen música de nuevos compositores. Siempre están buscando esa cuestión. Y ayer tuve la posibilidad de tocar en la Usina del Arte, que es un teatro acá en Buenos Aires muy, muy Sí, bonito, y tocar mi música y tocar arreglos de otros compositores, como ser Jaime Torres, de obras de él y de Santolaya, también arregladas por mí con mi mirada de esa música para charango y orquesta de cuerdas. Entonces, toda esa cuestión, además de que lo vivo como un gran privilegio poder compartir con elencos, digamos, formaciones académicas, me parece algo muy bello que suceda, yo lo veo con la naturalidad de decir, bueno, mi música se refleja con estos colores y con estos timbres. Puedo estar un día tocando con un guitarrista, con un vientista que toca aerófonos andinos, y a la semana estar tocando con la misma tranquilidad y disfrute con una orquesta de cuerdas, con una formación 100% académica. A mí me parece, parece algo alucinante, como claro, de claro, la música tener esa posibilidad y que claro. mi formación me dé esa posibilidad, me vuela la cabeza. No, y aparte, yo siempre digo que la cultura es lo que tiene. Cuando se empieza a expandir o empezás a averiguar o empezás a involucrarte en cada vez más, automáticamente te empieza a transportar no solo a nivel musical, sino que también a nivel físico. Quiero decir, empezás a moverte, porque claro, que lo que acaba de decir, uno siente los sitios y le gusta viajar a los sitios y ir y conocer. Ahora hay dos curiosidades que yo tengo. Primero, una curiosidad muy de a pie, muy de a Sí. pie, porque es muy de a pie, es cansador tocar el charango, porque verdaderamente cuando vos ves tocar un charanguista, vos ves que es un instrumento pequeño, lo colocan, pero el ejercicio físico que hay detrás de toda esa concentración, yo a veces me da la sensación de que yo te estaría sudando, ¿no? Esto es una curiosidad nada más, pero es verdad, hay un ejercicio de maniobra que quizás la guitarra, no digo que no lo tenga, pero la guitarra es como que es más todo más llevadero, ¿no? Como que más así. Sin embargo, el charango como tiene como una exigencia. Podríamos decir que la guitarra es un corredor de 1500 metros y el charango es un maratonista. Qué buena representación, me gustó mucho. Mira, es un instrumento que se estudia como cualquier otro, digamos. Yo tengo esa misma sensación que vos me decís a veces con los bandoneonistas, que veo que parece que tuvieran Ah, 20 dedos en sí, cada sí. mano, que veo que abren, cierran, o esos músicos así que tocan también ese tipo de instrumentos.
Yo creo que también los roles que hace el charango, quizás un charanguista que toca en grupos así andinos, tiene como una cuestión ahí más de estar rasgueando mucho más tiempo. En mi Ajá. caso, tocando así como solista o en grupos de cámara, yo toco con una técnica muy similar a la guitarra. Y claro, cuando viene la parte de rasgueo quizás es menos esperable porque, bueno, viene Vale, sonando vale. una melodía, Claro. unos acordes y aparecen esas cosas. Como el instrumento requiere de una cuestión de predisposición física muy fuerte, eso sí, ¿no? Como que yo trato de tocar parado, generalmente cuando tengo que hacer cosas muy rítmicas, y lo que sí tiene, por lo cual llama la atención en esto que vos estás diciendo, es que es un instrumento que subdivide mucha rítmica. De Va. los instrumentos de cuerda que hay, uno puede hacer una asociación con el cuatro venezolano, que uno escucha a un cuatrista tocar y ve que hace mucho ademán de De movimientos, de manos. rasgar, ¿no? Como de rasgar, ¿no? Sí. Exacto, de ese rasgueo con mano derecha y como mucho movimiento mano izquierda. En eso creo que los instrumentos de cuerda más así como que tienen ese tipo de generar ese movimiento son el chango y el cuatro venezolano. No, no creo que haya otro. Quizás los guitarristas flamencos se acerquen un poco a esa lógica. Ahí vos estás más cerca que yo como Sí, para poder hay decirlo. algo, hay algo, sí, hay algo, sí, sí, hay algo. Y bueno, no hay que desconocer que uno toca con el cuerpo también, o sea, yo me preocupo también por estudiar, por desarrollar una técnica que me permita estar cómodo y no cansarme tanto tocando. Creo que con el tema del cansancio de estudiar, cuando uno estudia o cuando uno ejecuta un instrumento, tiene mucho que ver con la práctica, con la técnica que tenga. Hay muchos de estos instrumentos a veces que no tienen tanto desarrollo técnico porque estamos hablando de un instrumento que nace dentro de un contexto folclórico, que nace dentro de regiones donde el instrumento se utiliza para acompañar el canto, donde la construcción o el sistema constructivo de los instrumentos evoluciona para que sean mucho más cómodos en los últimos 20 años nomás. Y de hecho todavía hay fabricaciones de charangos que son muy rústicos y hay grandes maestros del charango que exportan un montón de charangos al exterior, como acá en Argentina tenemos a Pablo Rister, que es un gran luthier y que envía muchísimos instrumentos al exterior y fue un referente de ese charango cómodo, de ese charango para los instrumentistas que nos gusta tocar quizás sin rasguear tanto y pudiendo hacer melodías, ¿no? Donde el instrumento se vuelve ya más parecido a una guitarra por la comodidad, por el tipo de sonido que tiene, por la amplificación. Creo que también eso ayuda a que hoy día uno pueda estudiar un charango y si tiene un buen charango de calidad, no estar cansado ni estar sufriendo tanto. Pero si te vamos a una peña y hay que tocar música para acompañar, Claro, claro, música cambia la andina, historia, música cambia la rápida, historia. y seguramente Sí, vos sabés voy a que transpirar yo también. tengo un montón de preguntas con respecto al charango, pero vos sabés que una cosa que yo me voy a centrar en otras cosas porque quiero que en algún momento, yo creo que algún día viajarás a Europa y vendrás por supuesto, estás súper invitado al programa, pero quiero que esto sea solamente una conversación de la que vayamos a tener. Entonces tengo muchas cosas reservadas con el charango, pero sí que me gustaría sí saber qué te pasó en Aquiles porque la gente no lo sabe, porque los que viven de este lado del continente, inclusive los hijos de sudamericanos que viven de este lado del continente, el charango es muy típico, es andino y sobre todo en la zona de Bolivia tiene una fuerza muy, muy fuerte. Pero a vos te pasó algo muy especial, porque me imagino que aparte de sentirte orgulloso de haber estado en ese sitio, porque me imagino que es una cuna muy interesante musicalmente y sobre todo para el charango, pero que te tocara la varita mágica ahí era importante. ¿Qué te pasó? Contame un poquitito, aunque sea resumido, pero Sí, sí, la verdad es que, bueno, nada, fue una experiencia impresionante. No hay un lugar en el mundo con más charanguistas y luthier de chango por habitante como en esa ciudad. En ese pequeño, es un pueblo, ¿no? Es un pueblo en Cochabamba, en el medio de la montaña, donde está lleno de luthier, lleno de instrumentistas, lleno de gente, y se organiza el festival más antiguo de charango que hay. Entonces, como de uno tener esa inquietud de poder ir a tocar a los festivales, tuve esta oportunidad de tocar en Sucre, de ir a La Paz, de haber viajado a los festivales de Perú también en esos años, de así de estar metiéndome. Tuve la posibilidad de ir a concursar. En el 2010 la Cancillería Argentina me da un pasaje para poder ir allá por pedido de la Embajada de Argentina en Bolivia, por digamos, un asesor cultural de ahí de la Embajada que nos escribimos y que me ofrece la posibilidad de poder ayudarme a participar de este evento. Nada, bueno, fue increíble poder llegar a ese pueblo, conocer la cultura, estar 4 o 5 días
participando de eso que es una feria además, ¿no? Además un festival, y además es un concurso, donde van charanguistas de distintas generaciones, de distintas regiones de todo Bolivia, los que ganan, como si fuera el Cosquín, pero hace mucho más años Sí, todavía que el sí, sí, Cosquín, ¿no es sí, sí, cierto? sí, 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 sí. Entonces, que van a concursar una vez que ya en cada departamento de su ciudad pudieron ser como los finalistas, van a concursar ahí. Y se abre una categoría de charanguistas internacionales que participan, charanguistas de Japón, de Europa, de todo el mundo, de todas las nacionalidades. Y bueno, yo tuve la suerte de estar ahí, de llegar ahí en el 2010, de conocer a la gente, de estar varios días, mientras estaba, los momentos no estaba estudiando, de irme a pasear, a conocer, a ver qué pasaba con los conciertos que sucedían en un estadio bastante grande. Y bueno, cuando me tocó concursar, fue muy especial porque había que elegir un tema de música de cualquier nacionalidad y un tema de Bolivia. Yo elegí un tema de Mauro Núñez llamado Estudio para Chango, que es un tema donde todos los changuistas que tocamos eso lo hacemos para poder de alguna forma improvisar cosas, variarme de las Daba melodías que juego, son muy sencillas. da juego, ¿no? Exacto, daba para jugar. Entonces me había armado un arreglo que duraba como 4 minutos, un arreglo así. Y después había estado charlando con algunos amigos de ahí de Bolivia, con algunos charanguistas, y decía, mira, no sé si tocar a Dios Nonino o tocar alguna cosa así más internacional. Y le mostraba los temas, me hablaba, me decía, no, eso está bueno. No sé. Llegó el momento de tocar y yo no sabía qué iba a tocar, ¿viste? Empecé a tocar, Tenía era tanta un día, propuesta en la cabeza que. estaba así como ya más confundido que otra cosa, ¿no? Y era un día que se había puesto todo nublado en el lugar, quiero hacer esta aclaración porque en el lugar era un microestadio que tenía un techo todo de chapa así gigante. Y hago esta aclaración porque nada, empezó mi parte y cuando empiezo a tocar Estudio Pachango, que era el primer tema, el tema de Bolivia, escucho que caían como unas gotitas, ¿viste? Se empieza como a nublar y empieza a caer unas gotitas. Claro, el tema dura 4 minutos, en el trayecto de esos 4 minutos empiezan a caer más gotas. Y se empiezan a escuchar los golpes, como de percusión, arriba de mi cabeza mientras yo estaba En tocando la con sonido chapa, en un en la escenario. chapa. Claro. Y aparte estaba tocando solo, porque el concurso es tocar solo, para que la gente Claro, pueda claro. evaluar cómo vos te desempeñás solo, y me parece alucinante porque a mí me encanta tocar solo, y es lo que hago casi todos los viajes. Bueno, cuando me toca el segundo tema, yo dije, si acá toco, y estaba lloviendo y se escuchaba mucho ruido ya, dije, si acá toco a Dios Nonino, que tiene pocas notas, que es un clima más No lo intimista, va a escuchar nadie. voy muerto, dije, acá voy muerto, ya tengo que, no hay posibilidad de que gane, decía, No, ¿no? no, no. Y, No te salva ni y empecé a, Piazzolla, decía. claro, claro, me salva nadie. Y empecé a tocar un tema de este tema, Isaac Albeniz, Asturias. Así que te puedes imaginar que yo lo viví como una forma épica, digamos, si se quiere, No, pero que es emocional, es normal. y empecé a tocar como las primeras notas, que bueno, pan, tin, tan, tan, kin, pan, tan, y a medida que yo iba subiendo la intensidad, subía la intensidad no solo por el tema, sino porque la lluvia cada vez era más fuerte, y ya era un momento donde entre las notas yo tocaba, y la lluvia que caía era algo que no se podía distinguir qué era, si era música, si era lluvia, percusión, no se sabía qué era. Cuestión, terminó el tema, la lluvia siguió, y yo me bajé también como un poco emocionado por un lado y decir, bueno, qué loco esto que me pasó, y por otro diciendo, bueno, esto que toqué no se va a entender, porque era realmente No va a muy, entender mucho ruido. nadie, dijiste. ¿No? Bueno, y al final de eso me dieron el premio, el Charango de Casi Oro. te querés. Te lo puedo mostrar, no quiero Dale. desilusionarte, porque cuando llegué a Buenos Aires con esto, todo el mundo me dijo, es muy chiquito, ¿cómo puede ser algo tan chico? Le dije, No mirá, importa, si no esperamos que en importa. Bolivia, con lo que es también nuestras cuestiones económicas y los apoyos a la cultura, me hagan un charango de oro en tamaño real, estamos en el horno, No, ¿no? estamos todos locos. Estamos todos locos. Entonces, acá Patricio, tengo no, no. este premio, es una No, hermosura. pero no importa, vale oro, vale oro. Tal Las cual que cosas, es de oro de le verdad. digo yo, es como las alianzas, como las cosas de estas que van a ser de tamaño que natural por el amor que uno tiene, ¿no? Tal cual, Te morís, te morís. Tendrías que andar, si te casaste con alguien, te la querés, si estás enamorado, no, es que este es el tamaño del amor, estás loco, ¿no? Estamos todos tal locos. cual, tal cual. No, no, Así no, que es bueno, acá importante. con esto que fue una odisea tremenda llegar a esa ciudad, volverme también. Los transportes allá son muy especiales también en esa zona. No, Así no, que sí, fue que no es una fácil hermosa ni llegar. experiencia. No es fácil ni llegar. No, 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 no. Y ya pasaron, bueno, esto fue en 2010 y tengo como así, lo empiezo a contar y tengo un recuerdo muy vivo de ese momento. Son momentos que uno lo marcan en, en la carrera, ¿no?
No, y aparte, claro, seguro, esto te va a quedar, esto parte de tu historia personal, ¿viste? Aparte de lo que has logrado, porque no es poco. En la ciudad donde los mayores charanguistas, donde más se hace, viene un argentino de Buenos Aires y viene y toca y se lleva el premio. Ahí digo yo, no sé si habrás creado más empatía o más diferencias sociales, pero lo importante es que te lo llevaste porque te lo merecías y porque la gente lo sintió así, ¿viste? Y eso me parece fantástico. Aparte, yo siempre, a mí me gusta romper todos los mitos de forma y de cosas, y esto es un instrumento muy fácil para mí para poder utilizarlo, de que ni el tango ni el folclore tiene nacionalidad. Quiero decir, está bien Tal que el que cual, nace de su tal cual. sitio, el que nace de un sitio, aparte nosotros que venimos de una cultura folclórica, como decía siempre Galeano, decía muy claramente, dice, nosotros descendemos de los barcos. Y entonces, claro, tenemos una fusión de los indígenas, pero la mayoría de las cosas nos han llegado de otro sitio y lo hemos incorporado y hemos colocado y hemos formado un folclore fuerte, y eso está bueno, pero que también tiene que ser con esa apertura generalizada y menos las nacionalidades, no tiene nada que ver. Yo he visto tangueros japoneses, chinos, y si no lo ves, no te pensás que es uno más. No hay Sí, nada. tremendo. Ahora, Bueno, en Japón está el Cosquín Japón. Yo participé durante la pandemia ya tocando algo de música. Impresionante también, es algo que no puedes creer. Pero nos está, queda, es como vos decís. nos queda un poco de programa, quiero decir, a mí no me gusta hacerlo muy largo porque por eso lo que te hablé, que me gustaría después tener otra charla más contigo, me la voy a reservar, y si venís mejor, la charla sería mucho más linda. Aparte, Hermoso nunca sería. vino ningún charango al programa, así que sería interesantísimo tenerte. Pero te iba a hacer una pregunta, ¿eh? ¿Hay mujeres charanguistas? Muchísimas, por fortuna muchísimas. De hecho, mi pareja es una mujer charanguista, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, Sí, qué muy bueno. bueno. Y la verdad que los últimos años hemos tenido en la Escuela de Charanguistas, que es un proyecto que acá en Argentina es una ONG, hemos tenido muchísimas mujeres charanguistas, muchísimas estudiantes también. Y en Bolivia hay muy buenas charanguistas mujeres, acá en Argentina también hay muy buenas charanguistas mujeres y de muchos años. Como, se me, No importa, no te preocupes, no te preocupes. Pasa, se me pasa, cortó pasa. porque me llamaron por teléfono, estoy usando el Tranquila, no te teléfono. preocupes, no te preocupes. Ya Pero no está. podía sacar los datos porque se me iba a quedar así. No podía cortarlo porque se me juntaba. Te vuelvo con la pregunta desde el principio. Sí, dale, dale, dale. Sí, la verdad que hay muchísimas mujeres charanguistas, tanto en Argentina como en Bolivia, como en Europa también. Tuve la oportunidad de conocer intérpretes muy buenas, muy talentosas, y nosotros con el proyecto que tenemos de la Escuela de Charanguistas, en los últimos años hemos dado muchas clases también a más mujeres que a hombres, te digo. Está habiendo una apertura realmente muy interesante porque también las personalidades aportan al instrumento muchísimo. Claro, claro, por Entonces eso también te lo que decía. haya más mujeres formando Claro. parte de esto es muy interesante. Le dan Eh, otro Mari- color, le dan otro color a las cosas. Sí, sí que sí. Tal cual, tal cual. Mariana, con quien creamos, Mariana Benesteche, con quien creamos la escuela, del proyecto de la Escuela de Charanguistas, está haciendo una investigación acerca de esto, acerca del charango y el rol de la mujer en Argentina. Ella se ganó una beca por el Fondo Nacional de las Artes y está haciendo toda una investigación con eso, súper interesante, donde realmente también hay, o sea, no es que ahora solamente, sino que hay charanguistas de generaciones anteriores a las mías, como por ejemplo Adriana Luis, como por ejemplo Sara Mamani acá en Argentina, que han hecho un trabajo tremendo de difusión de la música y dando clases, no solamente tocando, que es muy valorado y que realmente habría un camino muy importante que Qué bueno, que que todos lo me tomamos. dejás más tranquilo. Me dejás más tranquilo porque siempre, acá, claro, no, acá peleamos muchísimo por este tipo de cosas porque lo que hablábamos recién, que no, el folclore no tiene, como digo, nacionalidad, no tiene nada de esto y tampoco tiene género. Quiero decir que el que quiere entrar tiene que entrar siendo hombre, mujer. Lo hemos notado en esta evolución que hemos tenido, o quizás por falta de desconocimiento, en la entrada de la mujer en instrumentos de tango que eran tradicionalmente en las orquestas no aparecían, ahora cada vez más, porque cantantes de tango más o menos había,
de folclore también, pero que entraran en la parte instrumental de las orquestas, tanto de folclore como de tango, a ver si también ese tipo de formatos empezaba también a ser un poquito evolutivo. Y vemos que sí, y por eso nos llena de satisfacción que nos comentes este tipo de cosas. Por supuesto, todos esos proyectos que tienen, me gustaría que me hagas llegar información, porque a mí me gusta difundir todo este tipo de cosas, y sobre todo email, algo donde nosotros, la gente que esté aquí, que pueda tener algún tipo de contacto, y bueno, y si hay alguno en otras partes que quiera también añadirse a todo este tipo de proyectos, que por supuesto estamos aquí muy abiertos. Amigo Patricio, te voy a dejar esto porque siempre me gusta dejarlo en buena forma para después volver a retomarlo. Tengo un montón de preguntas para hacerte sobre el charango, sobre forma, sobre muchas cosas, pero bueno, quiero hacer esta primera toma de contacto y después seguir conversando en otra oportunidad. Patricio, muchísimas gracias por haberte prestado a esto. No, muchas gracias a vos, Gustavo, por esta invitación. Para nosotros siempre, creo que para los músicos, poder difundir nuestra música, poder contar sobre el porqué de lo que uno crea, el por qué elige lo que elige y poder compartir, siempre es una oportunidad para estar en contacto. Y aparte a mí me encanta siempre estar en contacto con músicos, con periodistas, con cultores del otro lado del océano, que es una zona, una región donde mi música también, por suerte, es muy bien recibida y siempre estoy yendo, como dice el polaco, pero ¿cuándo si siempre estoy llegando? Sí, exacto. Sí. ¿No? Pues ya ves que el técnico, que es el que estará escuchando esto y lo tocará, pasará por sus manos, siempre dice que el folclore es menos conocido que el tango, ¿no? Porque el tango ha tomado esto, pero que cada vez se empieza a parecer más. Y yo le digo, no es eso, es que cada vez nos metemos más en este mundo y cada vez Tal tenemos más cual. información. Y es la De idea, hecho, ¿no? Y el concepto, ¿no? de hecho, creo que es me pasó en la última gira en 2021 estar en contacto con varias embajadas de Argentina en el mundo. No sé, estuve con el embajador de Praga, estuve en Reino Unido, en Londres con el embajador allá, con Javier, en Bruselas. Bueno, como estaba la pandemia y demás, hubo la oportunidad de poder estar participando dentro de bastantes eventos institucionales de las embajadas, o que las embajadas apoyen mi venida a esa ciudad para organizar un concierto para otros espacios, fundaciones y cuestiones. Y lo que yo siempre comunicaba era el agradecimiento de que la música folclórica también puede entrar en estos espacios, porque el tango es parte del folclore, en verdad, ¿no? Sí, Si uno lo claro, claro, piensa desde claro, el no se significado escapa, del no se folclore, escapa. Claro, claro. el tango, como uno lo tiene acá en la Argentina dividido, esto es tango, esto es folclore, pero todo es Claro, claro. folclore. En verdad es así. Los tangueros no sé si les gustará esto, pero No, ellos pero son bueno, folclore. pero es Ellos son folclore, es parte folclore. del folclore, claro que sí, es parte Y del llegar folclore. y uno dice siempre, bueno, en las agendas también de culturales de Argentina, está bueno que estén artistas de música folclórica, porque realmente el tango se come un poco a veces eso, y también si en algún momento, digamos, los proyectos culturales institucionales o estatales ayudaron a que el tango se posicione, bueno, es hora de que ayudemos al folclore, porque ningún bien cultural se autoexpande mágicamente, digamos, ¿no? Está claro. Como vos tenés tu espacio allá donde difundís la música y la cultura de estos lados, o podés elegir qué difundir, me parece que todo esto se logra gracias a también un apoyo del Estado, se logra gracias a una política cultural de por medio que permita que los artistas lleguemos a ocupar esos lugares. Si somos, siendo representantes de nuestra cultura popular, necesitamos ese empujón. Vos sabés que Como el yo, push, como el que nos puede dar voz y como el que nos puede dar también el apoyo la institucional. idea nuestra siempre es decir que la cultura nos salva, porque verdaderamente es eso, en verdad, y lo hemos experimentado en estos años duros, entonces que cada vez necesitamos más acercarnos a esto y aparte porque esto genera emoción, genera un montón de factores que a la salud humana le va muy bien. Entonces, si no lo fomentamos, estamos perdiendo esencia. Entonces, para mí es muy, muy importante este tipo de relaciones que se están creando y estamos intentando, ya que, como digo yo siempre, hemos, como digo yo siempre, generalizado todo y todos somos, parece que todos de un mismo, pero hay cosas que no las generalizamos y esto es una de las cosas que hay que generalizarla, que hay que intentar de que todo el mundo tenga este acceso y que todo el mundo se mezcle en este aspecto.
Bueno, Patricio, un Totalmente. abrazo gigante. Y nosotros siempre tenemos, cuando hablamos con alguien, siempre decimos que como digo siempre, que el éxito te persiga. Pero que no te Qué linda alcance, frase. que el camino es muy interesante. El camino es muy Bueno, interesante. Gustavo, muy agradecido por este encuentro y bueno, seguimos en contacto y ojalá nos veamos pronto personalmente De por corazón, un allá. abrazo gigante, hermano. Nos vemos. Muchas gracias.